Bueno, para dar inicio a esta reunión vamos a escuchar un discurso. En esta ocasión nos visita el hermano Abraham Campos de la congregación Río Manzanares, Madrid. Y el discurso tiene como título Demos gloria a Dios con todo lo que tenemos. ¿Qué significa dar gloria a alguien? Normalmente cuando una persona hace algo extraordinario, recibe reconocimiento, felicitaciones, incluso alabanza. Así que dar gloria significa reconocer el valor de lo que alguien ha hecho o alguien posee. Incluye inclusive darle gracias, alabarlo o incluso honrarlo. Pongamos un ejemplo. Cuando vemos una obra de arte, vemos un cuadro precioso, magnífico, ¿a quién le damos el mérito? Al artista. Y cuando vemos un edificio con un diseño innovador, nos encanta, ¿a quién damos el mérito? Al arquitecto. Y de forma parecida, y este es el punto, cuando levantamos la vista y vemos la inmensidad del universo, o bajamos la mirada y vemos un precioso paisaje de flores, ¿verdad que es lógico que reconozcamos al diseñador, al creador, le demos a él el mérito? Claro que sí. Cuando vemos la creación, no tenemos más remedio que dar gloria a Dios. Seguro que sentimos lo mismo que expresa Apocalipsis 4:11. Vamos a leerlo juntos. Por favor, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Ahí mismo, en la propia Biblia, dice Apocalipsis 4:11, Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. Así es, ¿pensamos igual nosotros? Claro que sí. Todas las cosas son creadas por Jehová, por Dios. Y Él reconoce, o Él se le debe reconocer la gloria, la honra, el poder, porque todo lo que ha hecho es magnífico. De hecho, está hecho con un gusto exquisito. Pensemos, por ejemplo, en una planta que tengamos en casa, a la que cuidamos. Algo tan sencillo, tan simple y tan bonito. Muchos nos sentimos incluso empujados a hablar a las plantas para cuidarlas bien. O pensemos en una preciosa puesta de sol. Cada día diferente, diferentes tonos, diferentes nubes, diferente luz. Cuando termina esa puesta de sol, muchos aplauden, reconociendo el precioso diseño, reconociendo al Creador. Incluso pensemos en nosotros mismos. La propia Biblia reconoce que fuimos creados por Él, existimos por su voluntad. Estamos hechos de manera maravillosa. Nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de pensar, de disfrutar de la vida. Todo lo que hace Jehová es exquisito. De hecho, incluso la Biblia reconoce que los ángeles, seres espirituales que viven en el cielo, ellos también dan gloria a Jehová por su sabiduría, por su poder, por todo lo que ha creado. Con razón, un poeta bíblico escribió unas palabras preciosas meditando en la creación de Jehová. Leamos estas palabras en el Salmo capítulo 8, versículos 3, 4 y 9. Salmo capítulo 8, versículos 3, 4 y 9. Leamos. Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Y ahora leamos el 9. Oh Jehová, nuestro Señor, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. ¿Pensamos igual que el rey David? Claro que sí. Lo que ha hecho Jehová es majestuoso. De hecho, reconocer que Jehová merece toda la gloria da sentido a nuestra vida, nos hace sentir felices. No obstante, no todas las criaturas inteligentes piensan así. Satanás, el diablo, un ser espiritual, un ángel que se hizo rebelde, él deseó
quitarle esa gloria a Jehová. Es decir, el foco del reconocimiento quería que fuera para él. Él quería que todo ese reconocimiento, toda esa gloria, fuera solo para él. Muchas personas de este mundo piensan igual, lamentablemente. Muchas personas desean sentirse superiores a los demás, que las personas les reconozcan por su valor, por lo que hacen, ser el centro de atención. Lejos de pensar así, millones de cristianos verdaderos por todo el mundo opinan lo contrario. Opinan que Jehová es el único al que se le debe adorar, el único que merece nuestra gloria. ¿Y por qué? Pues hemos visto 3 razones muy interesantes. La primera, porque Jehová creó todas las cosas, incluso a nosotros. La segunda, porque todo lo que ha hecho Jehová es exquisito, es majestuoso. Y la tercera, porque dar gloria a Dios nos hace sentir felices. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo entonces podemos darle gloria a Jehová como Él se merece? Pues a continuación vamos a hablar de tres maneras como podemos hacerlo, cogiendo un modelo, el modelo perfecto, Cristo. Y hablaremos de 3 aspectos que queremos imitarle. Hablemos del primer aspecto. Imitemos la humildad de Jesús. Bueno, ¿cómo podemos describir la humildad de Jesús? Pues, ¿dónde mejor que en la Biblia para poder explicarlo? Vayamos juntos, por favor, a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Ahí mismo dice: mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Él. No, más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Es más, cuando vino como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. ¿Notamos? La humildad de Jesús no se basaba en gestos, algunos detalles. No, era una actitud mental. Es decir, el centro de sus decisiones era la humildad, amor a su Padre. Cuando él tomaba alguna acción, siempre estaba basada en la humildad. Este era Jesús, una actitud mental humilde. Y Jesús lo demostró de muchas maneras. Recordemos, Jesús, el Hijo del Dios vivo, la imagen del Dios invisible, el Rey del reino de Dios. Y Jesús nunca usó esa posición para hacer sentir a los demás que era igual a su Padre. Nunca usó esa posición para quitarle la gloria a su Padre. Todo lo contrario, Jesús siempre reconocía que estaba por debajo de su Padre. Y esto lo demostró, por ejemplo, en las tentaciones, cuando se enfrentó a las tentaciones de Satanás. Satanás le pidió que hiciera como una exhibición de su poder, de su posición, que se le reconociera a Jesús. Pero Jesús siempre respondía de manera que se notaba que él adoraba solo a su Padre, que estaba por debajo de él. Él hacía saber que su Padre tenía autoridad sobre él. Este es un punto quizá para hacernos alguna pregunta a nosotros. Por ejemplo, ¿soy humilde al reconocer la autoridad que otros podrían tener sobre mí? ¿Cómo reacciono a la dirección que recibo en la organización de Jehová, en la congregación, en la familia? Pues cuando reconocemos la autoridad que los demás pueden tener sobre nosotros, esta es una manera de entender que no siempre somos los más importantes, ni debemos buscar nuestra propia gloria. Pensemos también en la humildad de Jesús cuando enseñó e hizo milagros. Él reconocía que la fuente de sus enseñanzas y de milagros era de Jehová. Por ejemplo, él dijo en una ocasión: lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió. Así, Jesús reconocía que era Jehová quien le daba ese poder. ¿Y nosotros? Cuando obtengo algún privilegio, o cuando realizo bien mis tareas, o cuando me dan elogios,
Reconozco que mis habilidades y mis logros son gracias a la bendición de Jehová, tal y como hizo Jesús. O pensemos en un punto más acerca de la humildad. Jesús siempre estuvo dispuesto a servir a los demás. En una ocasión, en la noche en la que iba a morir, momentos antes de esa muerte, en la cena del Señor, Jesús podía haber pensado perfectamente en su propio dolor, en lo que iba a pasar, en lo que iba a sufrir, en su posición, pero no. Jesús, horas antes de su muerte, estuvo dispuesto a lavar los pies a sus discípulos uno a uno. Una asignación, una tarea que en realidad pertenecía a los esclavos o a los criados. Pero Jesús no se centró en su posición, se centró en servir a los demás. Un ejemplo de humildad. O, por ejemplo, también su manera de morir. Morir en un madero. En aquella época, morir en un madero era posiblemente lo más humillante, lo más indigno para una persona. Era la manera de morir más indigna, más humillante. Pero Jesús no se centró en lo que significaría ese tipo de muerte para su posición, para su reputación, ni mucho menos. Se centró en obedecer a Jehová, en salvar a la humanidad. Pongamos un ejemplo. Imagina que eres el vicepresidente de la empresa petrolífera más importante que existe. Y ahora el presidente te dice, mira, hay un problema en una gasolinera. Habría que adecentarla, cuidarla, limpiar también los baños, ordenarla, atender a los clientes. Como vicepresidente de la empresa, ¿qué decisión tomarías? Pues Jesús estuvo dispuesto a hacer algo que para los demás sería como algo humillante. No pensó en su posición, sino pensó en salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús fue humilde, porque estaba dispuesto a servir a los demás y porque quería darle gloria a Jehová. Hablemos ahora del segundo aspecto, para poder dar gloria a Jehová como se merece. El segundo aspecto tiene que ver con imitemos el amor que Jesús sentía por la justicia de Dios. La Biblia describe perfectamente lo que sentía Jesús por la justicia, por los principios bíblicos de Jehová. Vamos a verlo en Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Por favor, leamos juntos Hebreos, capítulo 1, y leeremos el versículo 9. Ahí dice, amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría, más que a tus compañeros. ¿Notamos? Jesús tenía la mente de Jehová, quería imitar a Jehová, su punto de vista, sus pensamientos. Anhelaba hacer la voluntad de su Padre, anhelaba la verdad, la justicia. Y odiaba la maldad. ¿Qué lejos está este tipo de pensamiento con lo que vemos hoy en día en el mundo? Muchas personas detestan la autoridad de la Biblia. No les gusta la moralidad que ofrece la Biblia gracias a los principios de Jehová. De hecho, la propia Biblia habla acerca de estas personas que desprecian la autoridad de Jehová. Pero contrariamente, millones de cristianos verdaderos les encantan los principios bíblicos porque se dejan moldear por Jehová gracias a sus principios. Y esta es una idea muy interesante porque en Isaías 64:8 se le llama a Jehová nuestro alfarero y nosotros la obra de sus manos. Cuando permitimos que la Biblia moldee nuestros pensamientos, nuestra personalidad, nuestro corazón, somos mejores cristianos, somos mejores personas. Por eso, cuando leemos la Biblia, cuando meditamos en ella, cuando identificamos los principios bíblicos y ahora lo ponemos en práctica, estamos siendo moldeados por Jehová. Reconocemos que Él tiene derecho a moldearnos. Por eso es muy buena la imagen y preguntarnos, ¿permito yo que Jehová moldee mis pensamientos, mi corazón? Nos vemos como barro blando, deseando que Jehová nos moldee y nos convierta en vasijas útiles
a sus ojos? Pues en ocasiones este proceso de moldeo, pues el alfarero puede encontrar alguna piedra, alguna dureza, pero el agua de la Biblia o los principios bíblicos nos ayudan a que esa piedra poco a poco desaparezca y nos convierte en vasos útiles en sus manos. Por eso, si nos dejamos moldear por Jehová, nos convertiremos en verdaderos cristianos, preciosos a sus ojos. De hecho, cuando mostramos honradez a las personas, mostramos también nuestra buena moralidad. Cuando nos convertimos en vasos útiles para Jehová, ahora las personas incluso le dan gloria a Dios por ver nuestra buena conducta. Por lo tanto, imitemos a Jesús, que el amor a la justicia y el odio a la maldad se demuestre en nuestra vida. De esta manera estaremos imitando a Jesús. Hablemos ahora de la tercera manera, la completa devoción que sentía Jesús por Jehová. Bueno, Jesús demostró con sus acciones que deseaba vivir para hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué implica este modelo? Pues, por ejemplo, Mateo 16:24, ahí Jesús dijo una idea que queremos seguir como modelo. Él dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo y tome su madero de tormento. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, pues cuando Jesús quería enseñar esta idea para convertirnos, ser verdaderos cristianos, él se refería a tomar su madero de tormento, a la vergüenza o al sufrimiento inclusive, que a veces un cristiano puede vivir, puede sufrir, por su fe o por la predicación. Esto Jesús lo vivió y fue un ejemplo en esto también. Por ejemplo, él sufrió maltrato, golpes, insultos, llegaron a asesinarlo por su fe, por la predicación de las buenas noticias. Y también Jesús dijo repudiarse a uno mismo. Repudiarse a uno mismo significa que dejamos a un lado nuestras inclinaciones egoístas, ese foco de reconocimiento hacia nosotros mismos lo giramos y lo ponemos solo para Jehová. Queremos agradar a Jehová y vivir para Él. Esto un cristiano lo hace cuando se dedica y se bautiza. Ya sabemos que la dedicación es una promesa solemne, una promesa a Jehová, una oración que le hacemos para decirle que queremos servirle solo a Él, vivir para hacer su voluntad. Y ahora el bautismo es una demostración pública mediante la inmersión que refleja esta promesa. La promesa de agradarle solo a Jehová, de adorarle solo a Él. Sin embargo, podría pasar que sin querer, quizás queriendo seguir este modelo de Cristo, dar adoración exclusiva a Jehová, pudiéramos poner condiciones a esta promesa, que viviéramos más para agradarnos a nosotros mismos. Pongamos un ejemplo. Imagina que tienes un amigo que te regala un coche, un automóvil. Te dice: mira, este regalo es para ti. Y ahora este amigo te da también los papeles del coche. Te dice: mira, te he comprado el coche, tienes los papeles para ti. Y también te pone a tu nombre el seguro del coche. ¿Qué piensas de este amigo? Un buen amigo, ¿verdad? Y ahora te dice tu amigo: mira, el coche es tuyo, los papeles, todo. Las llaves del coche me las quedo yo. Yo siempre conduciré tu coche y decidiré cómo y cuándo usarlo. ¿Qué te parecería ese regalo? ¿Es realmente nuestro si no podemos decidir sobre él? Pues igualmente, cuando nos dedicamos a Jehová y nos bautizamos, ¿ponemos condiciones? ¿O vivimos para hacer su voluntad, no la nuestra? Desde luego, Jesús fue un ejemplo en esto. Y además, un método que usó Jesús para centrar su vida en hacer la voluntad de su Padre era la predicación. Veamos esta idea en Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8, ahí Jesús
Dijo, esto glorifica a mi Padre, que den siempre mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Cuando Jesús dijo esta idea, mucho fruto, se refería especialmente a dos cosas. Primero, imitar a Jehová y a Jesús en su trato a los demás, a las personas que le rodean, y especialmente enseñar las enseñanzas de Jesús, es decir, la predicación. A esto a Jehová le encanta, que nos centremos en la predicación, que demos mucho fruto. Y en esto Jesús era un excelente ejemplo, porque su vida se centró en esto, en esta actividad, en la predicación. Él no quiso quitarle importancia a la predicación, ni mucho menos. Se centró en esta actividad tan importante. Y esta es una bonita lección para todos nosotros, en no caer en la autocomplacencia, en esta actividad de la predicación, en la enseñanza de las buenas nuevas, de las buenas noticias. No relajarnos, no pensar que no es algo tan importante, todo lo contrario. Debemos centrar nuestra atención en hacer la voluntad de Jehová, en vivir para hacer su voluntad. Y la predicación es la mejor manera, desde luego. Por eso, si imitamos a Jehová y a Jesús en tratar a las personas como ellos lo hacen, y también damos mucho fruto predicando las buenas noticias, desde luego estaremos animando a muchísimas personas. De hecho, muchas personas podrán glorificar a Jehová por esta actividad. Por eso queremos imitar a Jesús en este aspecto también. Pues hasta aquí hemos visto cómo podemos dar gloria a Jehová, imitando a Jesús en la humildad, en el amor a su justicia, a los principios bíblicos de Dios, y también en dar completa devoción, una actividad magnífica, la predicación. Pero si recordamos el título de este discurso es «Demos gloria a Dios con todo lo que tenemos». ¿Qué significan estas palabras? Con todo lo que tenemos. Pues veamos primeramente la base bíblica en Marcos capítulo 12, versículo 8. Marcos capítulo 12, leeremos el versículo 8. Y leeremos aquí mismo palabras también de Jesús. Marcos 12, 8 dice, Marcos 12, 30. Marcos 12, 30, ahí dice Jesús, ama a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, y esta es la clave, amar a Jehová dando lo mejor de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro corazón, nuestra mente. Queremos dar a Jehová lo mejor, amarlo con todo para Él, tal y como hizo también Jesús. ¿Y qué podemos dar a Jehová? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues el rey Salomón en Proverbios 3:9 dijo una idea muy interesante de cómo dar lo mejor a Jehová. Él dijo, honra a Dios con tus cosas valiosas, con lo mejor de tus productos. Pues el contexto donde se encuentra este versículo no solo se refiere a que podemos dar a Jehová cosas materiales para ser usadas, ¿no? También habla el contexto de cualidades, capacidades, energías, tiempo, experiencia, habilidades, todo lo que podamos, dárselo a Jehová. Y esta es la clave. Pues para honrar a Jehová no es necesario tener muchas cosas. Quizá una de ellas, o la que usemos, que la usemos bien, de la mejor manera. Jesús habló de un ejemplo sobre esto. La viuda pobre, ¿recordamos? Ella contribuyó en el templo y Jesús destacó no la cantidad, sino la calidad. Por lo tanto, Jehová se queda con lo mejor que damos nosotros. No importa que sea poquito. Lo importante es que lo demos con la mejor actitud, de todo corazón. Jehová conoce bien nuestras circunstancias, conoce bien nuestras limitaciones y no espera que le demos lo que no tenemos. ¿Verdad que merece la pena el esfuerzo de dar a Jehová lo mejor de nosotros para Él? Claro que sí. ¿Qué maneras podríamos hacer de dar más a Jehová, dar lo mejor que tenemos? Pues hablemos ahora de algunas maneras prácticas de cómo hacerlo. Por ejemplo, si estás estudiando la Biblia,
asistes regularmente a las reuniones, hablas a las personas acerca de Jehová, de las buenas noticias. ¿Podrías hacer cambios en tu vida y llegar a dedicarte y bautizarte a Jehová? A esto, a Jehová también le encanta. Que más personas lo adoren. Esto da gloria a su nombre. O quizás, si ya estamos bautizados, podríamos aumentar nuestro servicio a Jehová. Y no siempre es solo con más tiempo. Quizá podríamos, en la predicación, pues tener mejores sentimientos a las personas, tratarlas mejor, mejorar nuestra calidad a la hora de enseñar, mejorar nuestras conversaciones con ellas, usar más la Biblia, las herramientas que usamos para que lleguen al corazón, las buenas noticias. Cuanto mejor estemos preparados y podamos mejorar en este aspecto, pues más gloria a Jehová le darán muchas personas. La obra de la predicación también envuelve muchos trabajos que están relacionados con la predicación. Por ejemplo, podríamos hacernos disponibles para colaborar en la sucursal que atiende la obra en nuestro país. O quizás podríamos hacernos disponibles para mantener o construir salones del reino, como este, locales donde podemos reunirnos para adorar a Jehová. O quizás podríamos hacernos disponible también para ser proclamadores de las buenas noticias en otra zona del país, o en otro país, o aprender un idioma. Así podríamos ayudar a más personas. O quizás podríamos aceptar más responsabilidades en nuestra congregación. Y mientras llegan estas responsabilidades, seguir mejorando nuestras cualidades para servir mejor a los demás. Bueno, y si no podemos hacer nada de esto, porque nuestras circunstancias ya no son las de antes o es imposible, tenemos limitaciones y no es posible hacer más, bueno, recordemos a la viuda pobre. Ella dio lo mejor, todo lo que tenía. Así que siempre también podremos animar a otros a que den lo mejor a Jehová. No obstante, y este punto también es importante tenerlo en cuenta, cuando buscamos maneras de dar gloria a Jehová, es posible que ese foco que queremos darle a Jehová de reconocimiento, sin querer también, de nuevo lo giremos hacia nosotros. Y ahora, en pensar maneras de dar más, dar gloria a Jehová, pues quizás estemos demasiado pendientes de nuestra posición, de recibir reconocimiento. Esto es posible porque vivimos en el mundo de Satanás. El espíritu de este mundo empuja a ello y nuestra imperfección también. Así que sería fácil que esto nos pasara. Por eso es importante que pensemos en nuestras motivaciones. Examinemos nuestro corazón, examinemos con preguntas para ver si tenemos un equilibrio a la hora de buscar esto. También que oremos a Jehová, que le pidamos ayuda y, ¿por qué no?, también pedir ayuda a alguien maduro. Esto nos puede ayudar a ser equilibrados, a huir de las motivaciones de Satanás, de quitarle la gloria, el protagonismo a Jehová. No queremos ser orgullosos, ni estar demasiado preocupados por nuestras responsabilidades o por nuestra posición. Todo lo contrario, queremos estar centrados en vivir para reconocer solo a Jehová como el que tiene derecho a recibir gloria. Sin duda alguna, seguro que Jehová nos bendecirá por todos los esfuerzos que estamos haciendo. Nos sentiremos felices de dar gloria a quien realmente merece la gloria. Y esto lo dijo Rune, un hermano de nuestra organización. Él dijo: me siento agradecido de que el Creador del universo me haya dado la oportunidad de ser su testigo. Me motiva a seguir predicando. ¿Verdad que nos sentimos nosotros igual? Y es que cuando nos acercamos a Jehová y le ponemos en primer lugar en nuestra vida, queremos dar toda la adoración que Él solo se merece, en cierto sentido Jehová también nos responde dándonos gloria. Pensemos en esto. Jehová nos da multitud de regalos, nos permite conocerlo, conocer su personalidad, cómo piensa. Nos permite también conocer su propósito, ser su amigo. Este es un precioso regalo, la amistad con Jehová. Y nos permite también tener un regalo quizá ilimitado, como es la vida eterna, vivir para siempre. Nos imaginamos ahora siendo felices
dándole la gloria a Jehová, nos imaginamos vivir eternamente. Desde luego, cuando pensamos en esto, no tenemos más remedio que darle el reconocimiento a Jehová, darle la gloria, como se merece. Desde luego que sentimos las mismas palabras que dijo aquel poeta bíblico, el rey David, unas palabras preciosas que dijo para terminar este discurso. Vamos a leerlas, por favor. En el Salmo 86, 12, Salmos 86, 12, ahí el rey David dijo estas palabras. Te alabo con todo mi corazón, oh Jehová mi Dios, y le daré gloria a tu nombre para siempre. Pues por esta razón, demos gloria a Dios con todo lo que tenemos. Bueno, agradecemos primero que todo a nuestro Jehová por proveernos de este alimento espiritual, de esta clase de discursos que nos motivan a seguir dándole gloria con todo lo que tenemos. Y como no, a nuestro hermano Abraham por visitarnos y haberlo presentado de forma tan entusiasta. La semana que viene, si quieren tomar nota, escucharemos otro discurso titulado ¿Le importamos a Dios? Un tema interesante. Y ahora continuamos la reunión con el estudio de la Atalaya a cargo de nuestro hermano Miguel García y como lector Jesús Morón. Muy bien, pues continuamos disfrutando de la reunión y dando gloria a Jehová. Ahora lo hacemos poniéndonos en pie y entonando juntos la canción número 133 que servirá como introducción al estudio de la Atalaya. Canción 133 que lleva por título Sirvamos a Jehová en nuestra juventud, basado en Eclesiastés 12:1. Pues analizamos juntos el artículo que encontramos en la Atalaya, mayo 2026, semana del 20 al 26 de julio. Como podéis ver en vuestros ejemplares, el título del artículo es «Cómo tomar buenas decisiones sobre los estudios adicionales», basado en Proverbios 14:15, donde leemos «El prudente mide bien todos sus pasos». Y esto nos recuerda este dicho que dice «mide 2 veces y corta una». Qué importante medir bien nuestros pasos. Bueno, si recordáis, esta es la tercera semana que hablamos de principios bíblicos. La primera hablamos de por qué son importantes. La segunda semana vimos cómo utilizarlos para educar nuestra conciencia. Y esta semana, de forma práctica, veremos cómo usarlos en un aspecto vital en nuestra vida, al decidir si cursaremos estudios adicionales. Así que prestemos atención, como dice el tema del artículo, para identificar factores y principios bíblicos que pueden ayudarnos en esta toma de decisión, si cursaremos estudios adicionales. Bueno, pues junto con vuestros comentarios, como siempre, bien pensados y reflexionados y sobre todo breves, pues juntos con la dirección de Jehová sacaremos partido a este artículo. Y para ello contamos también con la lectura de nuestro hermano Morón, a quien invitamos a leer ya párrafos 1 y 2. Si eres joven, seguro que muchas veces te has preguntado, ¿a qué te quieres dedicar? Sin duda, lo mejor que puedes hacer con tu vida es servir a Jehová a tiempo completo. Ahora bien, también tendrás que ganarte la vida. Es muy probable que ya hayas pensado en el tipo de trabajo que te gustaría hacer. Para encontrar trabajo, algunos jóvenes deciden, por lo general, tras consultar con sus padres, seguir estudiando después de terminar su educación obligatoria. Tal vez tú te hayas preguntado si vas a cursar estudios adicionales y cuáles. Pues bien, en este artículo vamos a analizar varios principios bíblicos que te ayudarán a tomar una buena decisión. Aunque este artículo se dirige sobre todo a los jóvenes, puede ayudar a cualquier cristiano que esté pensando en obtener estudios adicionales. Los padres también pueden utilizar los consejos que veremos para guiar a sus hijos. Pregunta la parte A, ¿qué decisiones tienen que tomar los jóvenes? Por alusiones, Daniel.
Pues lo mejor que pueden hacer con su vida es servir a Jehová a tiempo completo. Y también tendrán que ganarse la vida. Muy bien. Tendrán, no, tendremos. Muy bien, Dani. Te hemos entendido. Hacemos la parte B y así ampliamos ideas. ¿Qué significa la expresión estudios adicionales? Hermana Amanda. Se refiere a cualquier tipo de educación o formación académica, aparte de la educación que se pide generalmente, ¿no? Y esto incluye estudios en universidades, institutos técnicos, tecnológicos, escuelas de oficios, vocacionales, profesionales, etcétera. Eso es, muy bien. En cada zona geográfica de este mundo recibe un nombre, pero esta idea nos centra muy bien. Estupendo. ¿Qué más vamos a analizar en este artículo? Por trazar un breve esquema. Hermana... Ay, que se me ha ido. Estrella. Pues vamos a analizar más varios principios bíblicos que nos pueden ayudar a tomar una buena decisión y dirigir más que nada sobre todo los jóvenes, ¿no? Que ellos los que tienen que tomar decisiones para pensar en sus estudios adicionales. Y claro, con sus padres también pueden utilizar y dar buenos consejos, pues, como dice Efesios 6:1, ¿no? Que es la buena ayuda también para guiar a sus hijos. Muy bien, excelente. Pues entonces todos a prestar atención. Entramos de lleno con la primera idea y cuestión que se plantea. ¿Sigo estudiando? Leemos el 3. En algunos lugares basta con tener la educación básica para conseguir un trabajo con el que ganar suficiente dinero para mantenerse. En otros lugares, tener estudios adicionales pueden ayudar a encontrar un empleo con un mejor sueldo o un mejor horario. A un cristiano, esto tal vez le permita dedicar más tiempo a la predicación u a otras actividades del servicio a Jehová. Sin embargo, los estudios adicionales conllevan sacrificios y pueden presentar algunos desafíos para los cristianos. ¿Por qué puede ser que algunos cristianos se planteen obtener estudios adicionales? Hermana Raquel. Pues, por ejemplo, para poder encontrar un mejor empleo. Aquí en nuestro país, por ejemplo, los jóvenes que cogen una formación profesional les permite encontrar un trabajito que luego haga que puedan mantenerse en el tiempo completo. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Hermana Puri. Esto depende también según en qué países, en cada sitio es distinto. Lo que tienen que tomar en cuenta es si van a hacer algún curso adicional que no les tome mucho tiempo y que les permita tiempo para la verdad. Muy bien, eso es. Así como el párrafo nos encamina, ¿qué acompaña a esta decisión que deben de tener en cuenta? Hermano Pablo. Pues como en todas las decisiones tienen sus pros y sus contras. O sea, quiere decirse que debemos de sopesar bien para que la decisión que tomemos, lo primero que tiene que hacer es facilitarnos el servicio a Jehová. Y entonces por eso es que hay que pensárselo muy mucho. Muy bien. Leemos el párrafo 4. La Biblia dice que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Así pues, en lo que respecta a los estudios adicionales, cada cristiano adulto debe tomar su propia decisión. En el caso de los menores, los responsables de tomar decisiones sobre su educación son los padres. Además, ellos deben guiar a sus hijos para que, cuando sean adultos, tomen buenas decisiones sobre este asunto. Pues pregunta para el párrafo 4. ¿Quién tiene la responsabilidad de decidir si un cristiano cursará estudios adicionales? Hermana Claudia.
en Gálatas 6:5 dice que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Y la nota de estudio no hace referencia a su peso, sino que este término griego se refiere a la carga de responsabilidad que Jehová espera de cada cristiano, por lo que en el caso de los estudios, cada cristiano adulto tiene que tomar su propia decisión. Eso es, muy bien. Hermana Gisela. Sí, en Proverbios 22:6 vemos cómo los padres tienen un papel también muy importante en la vida de sus hijos, porque si desde pequeños les inculcan que cada vez que tomen una decisión pues se pregunten qué pensará Jehová del asunto o si le hará feliz, ¿no?, esa decisión que tomen, pues irán creando un hábito, ¿no?, entrenarán su conciencia para que cuando sean adultos pues puedan tomar decisiones que le agraden a Jehová. Muy bien, muchas gracias. El joven que está al lado de Joel, y ya por favor me dices tu nombre. Jairo. Jairo. Sí, como dice la nota, debemos evitar dar comentarios que tuvieran la intención de juzgar a nuestros hermanos, incluso si somos ancianos, porque solo hay un juez y legislador que es Jehová, como dice el texto de la nota, Santiago 4:12. Así que es la responsabilidad de cada hermano meditar y analizar los principios bíblicos. Muy bien. ¿Por qué se hace este comentario? ¿Qué aclara esta nota? Hermana Carolina. Sí, porque antiguamente, hasta no hace mucho, se desaconsejaban estudiar estudios adicionales, básicamente pensando en los peligros que suponía. Y de eso es lo que habla precisamente este artículo. Padres, ¿qué futuro desean para sus hijos? Ahí se exponen bastante claramente cuáles son los peligros de estos estudios. Y esos peligros, siguen existiendo. Por eso es interesante que ahora sea cada uno el que tome que cargue con su responsabilidad de tomar la decisión, teniendo en cuenta los principios bíblicos y los peligros que eso entraña. Muy bien, muchas gracias. Hermana Montemayor. La situación no ha cambiado, continúa siendo la misma, los estudios tienen sus peligros. La diferencia es que ahora se nos hace consciente de que la responsabilidad es nuestra, no de la organización. Muy bien. Hermana Rebeca. La nota también hablaba de que esta carga se utilizaba en el vocabulario militar para una mochila o para el equipo de un soldado. Una adoración matutina también hablaba sobre esto. Es decir, si uno lleva su carga de soldado, es una carga con peso y demás, pero si encima tiene que llevar la carga de otro, pues es imposible asumirlo. Muy bien, muchas gracias. Habéis aclarado muy bien este escenario, hermana Esther. Y también basándonos en Santiago 4:12, que dice que Jehová es juez, ningún cristiano, ni siquiera los ancianos, deben juzgar la decisión personal que tome un hermano. Muy bien, excelente. Leemos el párrafo 5. ¿Cuándo tiene que decidir un cristiano si cursará estudios adicionales o no? Con frecuencia, los jóvenes tienen que decidirlo mientras todavía están estudiando la enseñanza obligatoria. Claro, es prudente que hablen de ello con sus padres mucho antes de que llegue el momento de decidir. Así tendrán tiempo de investigar juntos y ver qué opciones hay disponibles. Quizás incluso pueden elegir asignaturas en la escuela que los preparen para lo que quieren estudiar o su futuro empleo. Pero, ¿es imprescindible tomar una decisión antes de finalizar la educación obligatoria? No necesariamente. Algunos jóvenes han optado por terminar sus estudios obligatorios, buscar trabajo y empezar el precursorado mientras piensan si seguir estudiando o no. Incluso hay quienes se plantean tomar esa decisión más adelante en otro momento de su vida. Pregunta el párrafo 5. ¿Cuándo tienen que decidir un cristiano si cursará estudios adicionales y por qué? Podemos poner la imagen que acompaña a este párrafo. Y veo por audiovisual al joven Iker Lozano. Pues un momento es mientras estás cursando los estudios obligatorios, pero no es necesario pensarlo en ese momento. Muy bien, Iker. Muchas gracias. Hermana Eliet.
Cuando yo estaba en el bachillerato, recuerdo que una compañera me dijo, si a los 17 años no puedo decidir con quién me voy a casar porque no me siento preparada, ¿por qué tengo que decidir ahora qué carrera estudiar y qué profesión voy a ejercer toda mi vida? Tampoco me siento preparada, y la verdad tenía razón. Qué sabio es el consejo que da el párrafo de esperar un tiempo, y también lo que dice Proverbios 21:5, hacer planes, ser trabajadores y no precipitarse. Muy bien, muchas gracias. Hermana Marta. Qué bueno es este párrafo porque, por ejemplo, aquí en España con la obligatoria termina con 15 años. Y con 15 años, como ha dicho Eliet, pues todavía menos se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Y y además, como en los colegios y ya si vas a bachiller te están obligando casi por la presión a que tomes una decisión, hay que ser paciente y decidir tranquilamente. Muy bien. Vamos a incluir unos actores a los que no habéis hecho referencia todavía, pero que sí vemos en la imagen. ¿Qué papel juegan y cómo lo juegan? Hermana Sonia. Pues se ve a una joven que está con sus padres analizando las opciones de estudios adicionales que tienen, porque se ve en la mesa que hay varios folletos de distintos centros educativos, pero en la mesa también tienen la Biblia y están consultando algún programa de broadcasting. Así que no solo es ver las opciones disponibles, sino también ver qué dice Jehová y la organización. Muy bien, eso es. Así que, ¿qué es lo que demuestra esta escena? Resumiendo, hermana Pamela. Pues que se necesita tiempo, también se necesita hablar y luego tomar una buena decisión, y los padres, pues por supuesto, también tienen que aportar. Muy bien. También al final la responsabilidad también recaerá sobre el hijo, ¿no? También. Muy bien, eso es. Así que lo podemos enlazar con la nota que se citaba en el párrafo 4, ¿verdad? Cuando decía que deben orar y analizar. Excelente. Leemos párrafo 6. ¿Qué te ayudará a tomar una buena decisión sobre los estudios adicionales? Habla del tema con Jehová. Además, sigue estos 2 pasos. Primero, pregúntate por qué quieres seguir estudiando. Segundo, piensa en los pros y los contras de estudiar lo que tienes en mente. Hablemos más de estos pasos. ¿Qué te ayudará a tomar una buena decisión sobre los estudios adicionales? Venga, otra vez por alusiones, Sebastián. Hablarlo con Jehová y también preguntarnos por qué queremos seguir estudiando. Muy bien, muchas gracias, Sebas. David Herrera, por favor. Sí, es que cuando hablemos con Jehová posiblemente nos dé la sabiduría para decidir qué hacer y qué no hacer, y ver los pros y los contras de poder cursar un estudio secundario. Muy bien. ¿Qué matiz incluye Salmos 26.2? Qué interesante este pensamiento, hermano Irala. Pues ahí, acerca de la pregunta de por qué quieres seguir estudiando, pues el Salmo dice, purifica mis pensamientos más íntimos y mi corazón. Si le ponemos a Jehová en la ecuación, seguramente la respuesta a esta pregunta, ¿verdad?, será más meditada, más sincera, nos ayudará a descubrir las motivaciones y si son las correctas. Muy bien, eso es. Y el texto que sirve como base para el artículo, nuevamente, ¿qué idea nos recuerda? Proverbios 14:15. Hermana María Eugenia. Pues ser sabios o prudentes y ver todo lo que implicarán estas decisiones que se tienen que tomar. Eso es, muy bien. Bueno, pues vamos con el primero de los pasos que nos sugería este artículo. Analizar por qué quiero seguir estudiando. Leemos el párrafo 7. Si estás pensando en seguir estudiando, es fundamental que te preguntes, ¿por qué quiero este tipo de educación? Muchos deciden estudiar más para poder encontrar un trabajo que les guste o que tengan mejor sueldo. ¿Está mal eso? No necesariamente. Sin embargo, la Biblia nos advierte de los peligros del materialismo y de buscar seguridad en este sistema. Si lo que buscas es hacerte rico o llegar a ser alguien importante,
puede que termines sintiéndote vacío y, peor aún, alejándote de Jehová. ¿Qué es fundamental preguntarse y por qué? Hermana Aitana. Analicemos nuestra motivación, ¿no? Y el párrafo dice que nos preguntemos por qué queremos este tipo de educación. Así, si al final nuestra motivación es tener un trabajo que nos guste o que nos permita ganar mucho dinero, pues eso tenemos que analizar los peligros, porque la Biblia ya nos advierte de los peligros del materialismo y nos dice que nos podemos acabar alejando de Jehová. Muy bien. Muchas gracias. Hermano Acín. Y aquí reaparece el texto del párrafo anterior, ¿no?, de Salmo 26.2. Quizá pensamos que nuestra motivación es una pues que no tiene ningún tipo de problema, como el encontrar un trabajo con un buen horario, pero quizá dentro de nosotros, más dentro de nosotros, sinceramente, haya indicios de este materialismo y como sabemos no es un refugio seguro. Como dice 1 Juan 2:17, eso puede desaparecer fácilmente, no es una base sólida. Muy bien, muchas gracias. Un párrafo con varios principios, ¿verdad?, que nos ayudan a pensar. Hermano Jairo. Sí, esto en realidad no es malo, incluso 1 Timoteo 5:8 nos anima a que debemos trabajar para mantener a la familia. El problema está cuando es nuestra única motivación, cuando dejamos a Jehová fuera de la ecuación, y eso hace que podamos ser esclavos del materialismo, y eso sería un deseo del mundo, ¿no?, que Jehová no nos bendeciría. Muy bien, muchas gracias. Así que, ¿qué receta? Bueno, hermano Jairo, Jaime. El párrafo concluye diciendo: si buscas hacerte rico llegarás a ser alguien importante y ¿qué puede ocurrir? Pues que aunque seas importante te sientas vacío. Y aún dice alejándote de Jehová. Y Juan 2:17 da una advertencia a un principio, como tú preguntabas, que el que hace la voluntad vive para siempre. Y podríamos añadir, vive para siempre y además feliz. Muy bien. Y 1 Timoteo 6:8, versículo 8, ¿qué receta? ¿Qué consejo da ahí para los jóvenes, hermano Lozano? Bueno, para los jóvenes y los no tan jóvenes. Sí, Pablo hace algunas reflexiones, porque cuando se es joven, principalmente, siempre en la vida, pero cuando se es joven, es muy fácil que deseos se nos cuelen como necesidades. Así el apóstol Pablo habla de que deben tener cuidado con esos deseos que son insensatos y dañinos. Y, por tanto, la receta es lo que dice en el versículo 8. Debemos estar contentos. Si nuestra vida gira a estar contento con lo que tenemos, pues evitaremos o controlaremos esos deseos. Eso es. Muchas gracias, José Manuel. Leemos 8 y 9. Nada debería ser más importante para nosotros que servir a Jehová. Entonces, ¿cómo deberías ver la educación? Como un medio para mantenerte y poder llevar una vida centrada en servir a Jehová de todo corazón. Veamos lo que ha ayudado a algunos cristianos a mantener un punto de vista adecuado sobre los estudios adicionales. Josefina, de Chile, dice: decidí estudiar para tener un trabajo que me permitiera servir más a Jehová. Me aseguré de que lo más importante de mi vida no fueran los estudios, sino mis metas espirituales. Una hermana llamada Morín estudió un año para ser peluquera. ¿Por qué? Ella explica: mi meta era servir donde había mayor necesidad. Así que busqué un curso que me ayudara a lograrlo. Cuando terminé de estudiar, comencé a trabajar de peluquera y a ahorrar para mudarme. Una vez que me mudé, lo que había estudiado me ayudó a encontrar trabajo. Iris, que estudió más tiempo para convertirse en dentista, dice: estudiar más puede tener ciertas ventajas, pero jamás te va a dar verdadera felicidad y satisfacción. La fórmula es sencilla. Si Jehová es el centro de tu vida, la felicidad y la satisfacción están garantizadas. Así es, cuando nuestra amistad con Jehová es lo más importante de nuestra vida, tomamos decisiones que nos hacen felices de verdad. Pues vamos a leer, por favor, Mateo 6:33 y después hacemos la parte A. Alan, por favor. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios,
y entonces recibirán también todas esas cosas. Muchas gracias, Alan. ¿Cómo deberían los cristianos ver la educación? Hermana Campos, es más fácil. Sí, pues como algo que nos permita ganarnos la vida, que eso es algo que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Pero también como algo que nos facilite el que servir a Jehová sea lo primero en nuestra vida, tal y como hemos leído en el versículo. Muy bien, eso es. Hermana Esperanza. Sobre todo es una decisión muy importante, que en este momento lo que estamos considerando es los estudios de los jóvenes, pero es una decisión que les puede afectar toda su vida, dependiendo de lo que hagan. De ahí que lo consulten con los padres y sobre todo que pidan ayuda a Jehová, porque Jehová siempre nos dice qué tenemos que hacer. Mateo 22:37 nos dice lo que tenemos que hacer. Primero, amar a Jehová con todo nuestro corazón. Así que si tenemos esa idea en cuenta y en oración, tanto los hijos como los padres, al tomar esta decisión lo tenemos en cuenta, es seguro que vamos a tener éxito. Muy bien. ¿Cómo nos ayuda Filipenses 3:8 a establecer este baremo? Hermano Eduardo. Pues allí vemos cómo Pablo se dio cuenta, después de haber vivido tantas cosas, que el servicio a Jehová y la verdad sobre él tiene un valor incalculable. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, a la hora de escoger los estudios o nuestro medio de trabajo, se nos va a hacer más fácil sopesar qué es más importante, el servicio a Jehová o, como vimos antes, hacernos ricos o querer más cosas. Muy bien, muchas gracias. Pregunta la parte B. ¿Qué aprendes de lo que dicen Josefina, Morín e Iris? Podemos extraer la esencia. Hermana Natalí. Pues en el caso de Josefina, que vive en Chile, ella se ve que al tomar la decisión de estudiar lo hizo bien porque consiguió un trabajo que le permitía servir a Jehová y todo esto lo hizo asegurándose de que las metas espirituales que tenían fueran siempre lo primero y no sus estudios. Muy bien, muchas gracias. Hermana Pilar. Y en el caso de Morín dice que ella decidió estudiar para ser peluquera, pero su meta era servir en un lugar de necesidad. Así que cuando dice que terminó estos estudios, se puso a trabajar de peluquera para ahorrar un poquito y de esta manera mudarse a un lugar de necesidad. Y claro, ese es un oficio que en cualquier lugar es necesario, el de ser peluquera. Muy bien. Hermana María Eugenia. Y el último caso me menciona Iris, que dice que estudió para ser dentista. Eso exige un poquito más de tiempo, pero dice que la clave de todo ello es que el centro de tu vida sea Jehová y eso tendrá éxito. Y también, igual que en la peluquera, pues un dentista puede trabajar en cualquier parte del mundo. Muy bien, eso es. Casi tienen más trabajo los dentistas que los peluqueros. Bueno, ¿habéis notado, porque lo habéis resaltado en vuestros comentarios, expresiones que refleja las decisiones de estas tres experiencias? Hermana Liliana. Que si Jehová llega a ser el centro de nuestra vida, entonces la felicidad y la satisfacción están garantizadas, porque eso es lo que nos promete Jehová. Si nosotros ponemos el reino en primer lugar, Él nos hace la promesa de que no nos faltará nada y además es una conciencia limpia, tranquila y felices. Muy bien, muchas gracias. Hermano Taborda. Sí, por ejemplo, Josefina usa la palabra me aseguré. Y Morín, la palabra busqué. O sea, fue algo intencionado. No lo dejaron a la casualidad. Eso es. Muy bien. Pues vamos con el segundo paso. Ya hemos visto que este primer paso que había que dar. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras? Leemos el párrafo 10.
Puede que ya tengas en mente algún tipo de formación en particular. Aún así, sería bueno que también consideraras otras opciones, ya sea en el mismo campo o en otro. Hoy existen alternativas que no había antes, como los cursos por Internet. Plantéate también si podrías ganarte la vida sin necesidad de seguir estudiando. Por ejemplo, Johanna de Finlandia no realizó estudios adicionales. Ella dice: después de la escuela me hice precursora y trabajé a tiempo parcial. He tenido muchos trabajos y he visto que Jehová siempre cumple su promesa de darnos lo necesario. Recuerda que tu decisión, sea cual sea, tendrá sus pros y sus contras. Así que pregúntate, ¿pesan más las ventajas que las desventajas? Veamos algunos factores que te ayudarán a responder esa pregunta. Pues vamos, por favor, a leer Deuteronomio 32, 29 y después hacemos la pregunta. Hermana Estrella. Ojalá fueran sabios, reflexionarán sobre todo esto, pensarían cómo acabarán. Pues, ¿cómo te ayudan estas palabras a tomar una decisión sobre los estudios adicionales? Hermano Rodríguez. Pues viéndose uno en el futuro, quizás viendo cómo afectaría lo que voy a estudiar para encontrar trabajo, cómo afectaría mi relación con Jehová, también si le puedo servir más, de qué manera, etcétera. Eso es lo que dice el Deuteronomio, ¿no? Si reflexionamos en esto, vamos a pensar en cómo acabaremos. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué nos invita a comparar esta idea con las palabras de Proverbios 18, 17? Hermana Marián. Ahí dice que el primero en presentar su caso parece tener la razón hasta que viene la otra parte y lo interroga. Puede ser que tenemos una idea preconcebida desde hace años de lo que queremos hacer y si no hablamos con nuestros padres, con otros, y si no investigamos cómo nos anima a hacer este artículo, puede ser que pasemos por alto otras opciones que tal vez serían mucho mejores en muchos aspectos. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sheila. Y también el texto de 1 Corintios 10, 23, pues complementa un poco toda esta idea, ¿no? Porque dice que todo está permitido, pero no todo es beneficioso o ventajoso, como decía la antigua versión. Cualquier cristiano puede decidir, le está permitido decidir qué va a estudiar y cuándo lo va a hacer o cuánto lo va a hacer, pero no siempre va a ser beneficioso o edificante para él si no tiene el punto de vista equilibrado de que sea algo para servir a Jehová. Muy bien. Por tanto, ¿qué ejercicio estamos obligados a hacer antes de tomar esta decisión? Hermana Patricia. Hay que reflexionar bien sobre las ventajas y las desventajas que tenemos al escoger lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, en mi país, muchas veces ya es mejor una técnica o un estudio por Internet porque las empresas prefieren pagar menos, entonces es mejor hacerlo una técnica o algo corto. Muy bien. Pasamos al párrafo 11. El horario. ¿Cuántas horas a la semana pasarás yendo a clase, realizando prácticas y haciendo tareas? ¿Tendrás suficiente tiempo para tus actividades espirituales y obligaciones en casa? ¿Te dejarán los estudios agotados mentalmente, sin fuerzas para hacer tu estudio personal o prepararte para las reuniones? Esto es lo que le pasó a Herod de la India. Él admite: me costaba salir a predicar con regularidad, ir a todas las reuniones y prestar atención en ellas. Ahora tengo claro que no mereció la pena dedicar tanto tiempo y energías a aquel curso. Por supuesto, hay estudios que no son tan absorbentes. Algunos son a tiempo parcial y en otros no te asignan tantas tareas. Por ejemplo, Rebeca, de Mozambique, explica que está muy contenta con la decisión que tomó.
El curso solo duraba 2 horas al día, lo que me permitió continuar con el precursorado regular. Pregunta el párrafo 11. ¿Por qué debes pensar en cuántas horas a la semana tendrás que dedicar a tus estudios? Y tenemos aquí una imagen que podemos ya dejar puesta. Así, si os dais cuenta, vamos a ir analizando en los siguientes párrafos factores que llevan asociado un principio bíblico, ¿eh? Bueno, pues vamos allá. Ay, hombre, si tenemos aquí a un joven Ethan. Debemos pensar en cuántas horas a la semana dedicamos a los estudios, porque si no, te puede pasar como lo contrario que le pasa al hermano de la imagen. El hermano de la imagen calcula el tiempo de todo y así le da tiempo a trabajar los estudios y las cosas de la congregación. Si hacemos todo lo contrario y ponemos más horas en otras cosas, al final las cosas de la congregación se nos pasan. Muy bien. Ethan, muchas gracias. Muchas gracias. Hermano Moisés. En Filipenses 1:10 nos ayuda a ver un buen enfoque mientras nos hacemos las preguntas del principio. Solo tenemos una vida y debemos asegurarnos de que lo más importante para nosotros es nuestro servicio a Dios y que estas cosas no nos van a hacer tropezar o no nos van a hacer poder dar todo nuestro servicio, ya sea por tiempo o por esfuerzo mental. Muy bien. Hermano Canmayó. Y qué importante es que cuando nos sentamos y nos ponemos enfrente al papel para hacer ese horario, seamos realmente realistas, ¿no? Porque quizás sobre el papel pues nos pueden encajar las cosas, ¿no? Pero la realidad es pues lo que comentaba nuestro hermano de la India, ¿no? Como cuando ya lo pones en práctica pues te das cuenta de que a lo mejor te puede costar salir a predicar todas las veces que has puesto porque vas cansado, asistir a las reuniones, incluso tener la mente fresca, ¿no? Para estar atento. También es importante, ¿no? Ser realistas y sopesar todo bien. Muy bien. Tenemos la imagen que se ha comentado de paso. ¿Qué ideas podemos extraer de ahí? De forma breve. Hermana Amanda. Sí, se ve que este joven está pensando en cómo va a ser su horario, cómo va a ser su vida y cómo va a poder encajar todas las cosas que tiene que hacer, además de los estudios adicionales. Pero no toma en cuenta solo su punto de vista, sino que está usando la Biblia para meditar e investigar. Ajá, muy bien, eso es. Hermano Pedro. Y supongo que estará hecho con idea, pero se ve que de la foto principal salen las dos ideas, ¿no? Cómo se tienen en cuenta las necesidades espirituales, pero también las seglares, que nos van a ayudar para poner la base también a lo espiritual. Y en ese círculo de trabajo pues se puede sacar beneficio. Muy bien, eso es. Pues avanzamos, analizamos otro factor en el párrafo 12. La duración. ¿Cuántos meses o años te tomará terminar los estudios? ¿Estarías aprovechando tu tiempo de la mejor manera? ¿Te permitirán esos estudios dar lo mejor de ti a Jehová en tu juventud? Tal vez sirviendo a tiempo completo. ¿Existen opciones más cortas de lo que quieres estudiar? Por ejemplo, en las escuelas de oficios y otras instituciones similares, quizás puedes aprender habilidades laborales en menos tiempo y por menos dinero que en las universidades. Mario de Chile explica: hice un curso técnico de 2 años que era más barato que ir a la universidad. Como solo tenía clases 4 días a la semana, pude hacer el precursorado mientras estudiaba. Pues vamos a leer, por favor, Eclesiastés 12:1 y después hacemos la pregunta. Hermana Lilia, por favor. Acuérdate de tu gran Creador en tu juventud antes de que vengan los días angustiosos y lleguen los años en que vas a decir: no encuentro en ellos ningún placer. Muchas gracias, Lilia. ¿Qué preguntas te ayudarán a aprovechar tu tiempo de la mejor manera? Hermano Mipa. La mejor manera de usar el tiempo es
elegir una educación que armonice con nuestro deseo de servir a Jehová. Los programas flexibles o menos exigentes ayudan a los jóvenes a mantenerse enfocados en sus metas espirituales mientras adquieren habilidades útiles. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Excelente. ¿Qué principio bíblico nos ayudará a analizar este factor, la duración? Hermana Raquel. El que leemos en Efesios 5:16, aprovechar el tiempo de la mejor manera. Por eso los jóvenes deben de preguntarse, pues, ¿cuánto tiempo van a estar estudiando? Muy bien, muchas gracias. Hermano Campos. Y este magnífico principio bíblico que nos ayuda a sentar bien las bases para cómo usar bien nuestro tiempo, más el de Eclesiastés, la verdad es incluimos también las preguntas que aquí se nos anima a hacernos, pues la verdad que todas estas herramientas nos ayudan a tomar una muy buena decisión, porque muchos, después de un tiempo, decimos, ay, qué pena no haberlo hecho de otra manera, qué pena no haber conocido a Jehová antes, como ahora lo conozco, haber tomado esa buena decisión antes, porque el tiempo pasa. Entonces, todas estas herramientas, estamos muy agradecidos de que los jóvenes, por ejemplo, puedan tenerlas para tomar una buena decisión. Muy bien. Incluso he llegado a escuchar a algún hermano, si de joven hubiera tenido tanta guía, qué bien me había venido. Hermano Arturo. Y se pone el ejemplo de Mario de Chile. Con la decisión que tomó este hermano, pues puso en práctica lo que dice Efesios 5:16. Aprovechó bien el tiempo porque cursó un curso técnico de 2 años, pero al mismo tiempo siguió siendo precursor. Entonces, podemos ver la sabiduría práctica en este aspecto y es algo que los jóvenes, por ejemplo, pueden poner en práctica. Escoger un curso técnico que les permita servir de tiempo completo. Una buena alternativa. Hermano González. Sí, y en el versículo que se comentaba antes, en Efesios 5, 15 al 17, el 17 dice, dejen de ser insensatos y comprendan cuál es la voluntad de Jehová. Entonces, para ser sinceros, ¿qué querrá Jehová de un joven que dedique los mejores años de su vida en los que tiene más fuerzas, más energías, a estudiar y que le dé a él las sobras de su tiempo y energías, o que en ese tiempo tan importante de su vida el centro y lo más importante sea su servicio? Pues sabemos, ¿no?, cuál es la voluntad de Jehová. Muy bien. Leemos el siguiente párrafo y analizamos un cuarto principio, el 13. El lugar. Tal vez puedas encontrar un sitio para estudiar lo que quieras cerca de donde vives, pero ¿y si tienes que mudarte a otra ciudad o a un campus universitario? Recuerda que si te vas a vivir lejos de tu familia, quizás con parientes u otras personas que no sean testigos, puedes poner en serio peligro tu espiritualidad. Matías, de Mozambique, hizo un curso de 1 año que no le costó mucho dinero. Aún así, se arrepiente de haberlo hecho. ¿Por qué? Él admite: tuve que vivir todo el tiempo en un internado y día tras día se me presentaban tentaciones. No le recomiendo a nadie estudiar algo que implique vivir lejos de la familia. Y una hermana de Rusia cuenta: me evité peligros y tentaciones al vivir en casa con mis padres en vez de un campus o una residencia de estudiantes. Por otro lado, tal vez puedas estudiar por internet. Pues pregunta el 13, ¿cuáles son algunos peligros de mudarse a otro lugar para estudiar? Escuchamos por audiovisual a la familia Oñate, posiblemente Keila. Sí, pues el peligro que menciona primero los Corintios 15:33, que las malas compañías pues echen a perder nuestras buenas costumbres, porque viviendo lejos de la familia, quizás con personas que no sean testigos, pues pueden poner en peligro nuestra espiritualidad. Y esto fue lo que le ocurrió a Matías. Dice que día tras día se le presentaban tentaciones porque estuvo en un internado
dice que no recomienda a nadie estudiar que implique vivir lejos de la familia. Muy bien. Vamos, hermano Ernesto. Y también esta hermana de Rusia comenta que en realidad tomó la decisión de estar con sus padres en casa y dice que eso en realidad le evitó muchas tentaciones y de ir a un campus o a una residencia de estudiantes. Así que también hay la posibilidad incluso hasta de estudiar por Internet. Muy bien. Hermana Pamela. Sí, ya llevamos 2 veces, en 2 párrafos distintos, lo de estudiar por Internet. Porque, bueno, hace falta disciplina, pero es que luego, ¿qué es lo que te evitas? Tener ese contacto estrecho con personas que no te van a ayudar a servir a Jehová, sino a lo mejor al contrario, ¿no? Esa es una ventaja. Eso es, muy bien. Hermana Campos. Sí, el ejemplo de Matías que ya se comentó es muy interesante porque él dice que hizo un curso de solo 1 año que no le costó mucho dinero. Entonces vemos que aparentemente podía parecer una buena idea, algo cortito, barato, pero claro, era el factor de tener que vivir en una residencia de estudiantes, le llevó a estar expuesto a malas influencias y por eso se arrepintió. Entonces, bueno, esto nos recuerda lo importante que es analizar todos estos factores juntos, no aislarlos, sino cuando hagamos esa reflexión, ponerlos todos sobre la balanza. Muy bien, muchas gracias. Leemos párrafo 14. El costo. Algunos estudios no son caros o puede que el gobierno los pague. En esos casos, cursar estudios adicionales es una manera de obtener conocimientos y habilidades para encontrar trabajo sin tener que gastar mucho dinero. Pero en otros casos, los estudios adicionales son caros. Además, puede que haya gastos extras. Por ejemplo, tal vez tengas que contratar un tutor o clases privadas para conseguir que te acepten en el lugar al que quieres ir. Hay personas que se endeudan durante años para pagar su educación. Adilson, de Mozambique, lamenta la decisión que tomó. Dice: mi familia tuvo que hacer sacrificios respecto a la comida y otras necesidades básicas para pagar mis 4 años de estudios. Así que es bueno que te preguntes, ¿cuánto cuesta lo que quiero estudiar? ¿Podremos pagarlo mi familia o yo? ¿Hay una opción más barata? Y también, si pido un préstamo, ¿cuánto tardaré en saldarlo? Cuando termine de estudiar, ¿conseguiré un trabajo que me permita mantenerme y también pagar mi deuda? Pues vamos a leer Lucas 14, 28 y después hacemos la pregunta. Hermano Carlos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes de calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? Muchas gracias. Pues pregunta el párrafo, ¿cómo puede ayudarte, Lucas 14, 28, a tomar una buena decisión? Hermana Rebeca. Pues pensar en el coste, ¿no? En el presente y en el futuro. Si lo que yo voy a estudiar lo voy a poder pagar yo o mi familia o si hay una opción más barata. Y una vez más, esto depende del lugar donde uno viva. Eso es. Hermano Pedro, que entiende de costes. A veces no, la decisión implica a otras personas, como pueden ser nuestros padres. Que tienen que sufragar a veces gastos, etcétera, y otras veces hasta nuestro propio futuro. A veces, bueno, quizás a lo mejor en nuestra zona no es tan común, pero en otros lugares hasta los padres ya empiezan a ahorrar cuando son niños para sus carreras futuras y otros a veces tienen que pedir créditos personales que ya empiezan restando, ya están en deuda. Por lo tanto, no solamente tienen que ver lo que es en el momento, sino a futuro. Muy bien. Eso es. Qué buenas las palabras y sabias de Proverbios 22:7, ¿verdad? Hermano Joel. Pues
Sí, ahí se nos recuerda que el que pide prestado es esclavo del que presta, y si quizá teníamos intención de estudiar algo que nos permitiera darle más tiempo a Jehová, quizá este préstamo, esta deuda nos impide hacer eso. Eso es, muy bien. Tenemos que continuar y lo hacemos leyendo el párrafo 15. El mercado laboral. Piensa en qué tipos de trabajo tienen demanda donde vives o donde quieres vivir. ¿Lo que te gustaría estudiar te ayudará de verdad a encontrar trabajo? Hay estudios en los que casi no se enseñan habilidades prácticas, sino que son muy teóricos o se centran en temas intelectuales, académicos o filosóficos. Una hermana de la India cuenta: lo que estudié no me enseñó las destrezas laborales que exigen las empresas, así que no fui capaz de encontrar empleo en mi campo. Otros estudios sí enseñan habilidades prácticas, pero casi no tienen ofertas de trabajo. Eso le pasó a un hermano llamado Sublim, de la República Centroafricana, que hizo un curso para reparar equipos de aire acondicionado. Él admite: donde yo vivo, la mayoría de las personas reparan las cosas por sí mismas, así que me cuesta encontrar trabajo. ¿Por qué es bueno tomar en cuenta el mercado laboral antes de decidir qué estudiar? Hermana María Eugenia. El objetivo es trabajar, entonces a uno le puede gustar ciertas cosas pues que no tengan ningún futuro, que no se pidan en el mercado laboral en el país en el que vive, y entonces eso le lleve a realmente esos años adicionales de estudio no les sirvan prácticamente para muy poco. Por eso es necesario pues que tenga cabeza. Muy bien. ¿Qué le pasó al hermano Sublime? Hermano Morón. Pues aparentemente él buscó un trabajo que fuera práctico, un oficio de arreglar aire acondicionado, pero claro, resulta que en su país la gente se arregla el aire acondicionado. Si hubiera sido en España, pues probablemente hubiera tenido un futuro muy bueno. Por eso es importante que analicemos dónde estudiamos, el qué y qué salida tiene, dependiendo de dónde vivimos. Muy bien, eso es. Como decía antes uno de vuestros comentarios, hay que analizarlo todo, ¿verdad? En conjunto. Porque en este caso, como dice el refrán, lo barato. Pasamos al 16. Piensa también en el tipo de trabajo que podrás encontrar con esos estudios. ¿Es algo que te gustaría hacer? ¿Cómo será el ambiente de trabajo? ¿Se trata de un empleo peligroso, muy estresante o un sector donde hay mucha competitividad? ¿Cuál es el salario típico? ¿Será suficiente para mantenerte? ¿Necesitarás formación continua para conservar tu trabajo? Y lo más importante, ¿podrás seguir poniendo el reino en primer lugar en tu vida? Claro está, si los empleos escasean no podemos ponernos demasiado quisquillosos. Pero lo que hoy decidas estudiar influirá en los trabajos que mañana podrás encontrar. Tabitha de la India hizo un curso de costura de 6 meses. Comenta: pensé en hacerme modista porque me permitiría ser precursora, ya que es un trabajo que siempre tiene demanda. El horario es flexible y no requiere invertir mucho dinero. Y así fue. Lo que aprendió le permitió ganarse la vida y ser precursora. ¿Por qué conviene que pienses en el tipo de trabajo que podrás encontrar con lo que quieras estudiar? Hermana Tesi. Porque los estudios que una persona elige hoy pueden influir en el tipo de trabajo que podrá conseguir mañana. Por eso es sabio pensar si ese empleo le permitirá mantenerse, si le gustará hacerlo y si encaja con sus metas y prioridades en la vida. Excelente, muchas gracias, Tesi. Hermana Carolina. Sí, también hay que tener en cuenta que el objetivo no es conseguir un trabajo solamente, sino conseguir un trabajo que nos permita servir mejor a Jehová. Así que si el ambiente de trabajo o lo que va a requerir luego mantenerse en ese trabajo nos va a restar tiempo, nos va a quitar energías del servicio a Jehová, pues también habrá que analizar si son más ventajas o inconvenientes. Muy bien, muchas gracias. Hermana Montemayor. Y también hay una pregunta que se plantea aquí que dice si necesitaremos formación continua para conservar el trabajo.
Por ejemplo, hay áreas, la informática es un área que puede ser muy interesante y con demanda, pero un informático requiere formación continua, mucho más ahora con todos los cambios tecnológicos. Entonces, pues quizá sea un tema para plantearse hasta qué grado voy a requerir cursos adicionales para no perder el trabajo. Muy bien. Alguien a lo mejor desde fuera podría pensar que nos estamos poniendo muy exquisitos, ¿verdad? Pero ¿cómo entra en juego aquí Eclesiastés 12:13? ¿Cómo coloca la balanza? ¿Qué pensáis, hermana Marta? Pues lo más importante, dice Eclesiastés, que es temer al Dios verdadero y obedecer sus mandamientos. Así que en este detalle de nuestra vida, que estudiar o que no estudiar para trabajar, debemos ser quisquillosos. Muy bien, eso es. Leemos párrafo 17. En este artículo hemos visto varios factores que conviene tener en cuenta. Ahora bien, ¿dónde puedes encontrar la información que necesites para tomar una buena decisión? Si estás interesado en ciertos estudios, visita el centro educativo o sitio web para descubrir más detalles. Por otro lado, consulta cuántas ofertas de empleo hay en ese campo. También puedes hablar con personas que hayan estudiado algo parecido o que trabajen en ello. Pregúntales cuáles son las ventajas y desventajas de esos estudios o ese trabajo. Además, habla del tema con hermanos que sirvan felices a Jehová. ¿Qué sugerencias te dan sobre la educación y el empleo? A lo mejor te dan una opción que no se te había ocurrido. Muy bien, pues pregunta la parte A. ¿Dónde puedes encontrar la información que necesitas para decidir bien? Hermano Ángel, te aborda. Por ejemplo, visitando el centro educativo, el sitio de internet para ver más detalles o consultando ofertas de empleo de lo que queremos, lo que quieran estudiar los jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Hermano Canmayo. Y como dice Proverbios 13:10, que la sabiduría acompaña a los que piden consejo, también si nos estamos planteando estudiar algo que tenemos un hermano de la congregación, un conocido que trabaja de ello, pues qué bueno es también preguntarle tanto esos pros y contras de su trabajo. Eso es, muy bien. Pregunta la parte B, ¿qué principios bíblicos te ayudará a tomar una decisión? Y nos invita a utilizar el recuadro Principios bíblicos útiles, que si os fijáis son los 6 que hemos analizado. Si queréis resumir el principio bíblico, no hace falta leer el texto, y después el factor sobre el que incide. Hermana Aitana. Sí, en el primer punto nos vienen 2 textos, el de Mateo 6:33, de poner en primer lugar el reino, y el de 1 Timoteo 6:8, que dice que si tenemos comida, ropa, que estemos contentos con eso. Así que la pregunta es ¿por qué quiero seguir estudiando? Así que tenemos que analizar nuestras prioridades. Muy bien, muchas gracias. Hermano Lozano. Cuando uno va a estudiar, eso no anula automáticamente nuestras otras actividades. Por eso Filipenses habla de asegurarnos de las cosas importantes y debemos analizar cuántas horas va a exigirnos. Muy bien. Tercer factor. Hermana Rebeca. Efesios nos exhorta a aprovechar el tiempo de la mejor manera y así podremos dar respuesta a la pregunta ¿cuántos años me tomará terminar los estudios? Muy bien. Antes hablaba de horas, semanas, de años. Muy bien, avanzamos. Hermano Morón. Pues en dónde vivir si para realizar estos estudios nos tenemos que mutar a un campus universitario, dejar nuestra familia y nuestra casa. Está claro que las amistades influyen en nosotros y al principio bíblico las malas compañías pueden echar a perder las buenas costumbres. Entonces sería un reto muy grande. Muy bien. Un quinto factor. Hermana Seila. Lucas 14:28 habla de sentarse y calcular los gastos de lo que supone una empresa
Y en el caso de estudiar, quizá va a implicar empeñarse a la familia, a uno mismo, para pagar un coste que nos va a quitar de otras cosas. Muy bien. Y por último factor y principio, si no me he equivocado, ¿verdad? Queda uno. Sí. Hermana Liliana. Eclesiastés 12:13 habla de temer al Dios verdadero y obedecer sus mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿me ayudarían mis estudios a encontrar un trabajo que me permite mantenerme y alcanzar mis metas espirituales? Muy bien, excelente. Pues leemos el último párrafo, 18. Como hemos visto, los estudios adicionales tienen sus pros y sus contras. Así que analiza tus opciones y ora sobre el tema. Recuerda que, aunque seguir estudiando tal vez te ayude a alcanzar cierta estabilidad económica, la única forma de ser realmente feliz es tener una buena amistad con Jehová. Él siempre cuida a todos sus siervos, sin importar qué nivel académico tengan. Ahora bien, ¿y si ya has decidido que vas a seguir estudiando? ¿Qué te ayudará a proteger tu amistad con Jehová mientras lo haces? Lo veremos en el próximo artículo. Muchas gracias, hermano Jesús, por tu excelente lectura. ¿Qué debemos recordar? Pregunta el 18. Dani. Debemos de recordar que aunque seguir estudiando tal vez nos ayude a alcanzar cierta estabilidad económica, la única forma de ser felices es tener una buena amistad con Jehová. Muy bien, muchas gracias, Dani. Hermana Eliet. Y como escuchamos en el discurso, si estamos dedicados a Jehová, es precisamente para eso, para dedicarle nuestra vida a Él, no a ninguna otra carrera. Y la única forma, como dijo Dani, de hacerlo, pues es precisamente siendo amigos de Jehová, esforzándonos por mantener esa amistad que nos va a dar alegría y felicidad para siempre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el párrafo nos invita a ir pensando ya en el siguiente artículo que viene a continuación, dependiendo de cuál haya sido nuestra decisión. Pero vamos primero a cerrar este artículo con las preguntas de repaso. ¿Qué relación tiene Gálatas 6:5 con las decisiones sobre los estudios adicionales? Hermana Génesis. Sí, el texto de Gálatas menciona que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Entonces es decisión de cada cristiano adulto tomar su propia decisión. Y en el caso si son menores, son los padres los que tienen que guiarlos para que puedan tomar buenas decisiones sobre este asunto. Muy bien, eso es. ¿Cómo deberían los cristianos ver los estudios adicionales? Ethan, el joven Ethan. Como un medio para mantener y poder llevar una vida centrada en servir a Jehová de todo corazón. Muy bien, Ethan. Ni una coma más añadimos, ¿eh? Excelente. Y por último, ¿qué factores deben tener en cuenta un cristiano a la hora de decidir si seguirá estudiando? Hermano Alejandro. Pues recordar, ¿no?, los principios bíblicos que Jehová nos da. Como vimos en el párrafo 17, responden preguntas: ¿por qué quiero seguir estudiando? ¿Cuántos años me tomará terminar los estudios? ¿O cuánto dinero costará lo que quiero estudiar? Nos va a ayudar a tomar decisiones sabias. Muy bien, eso es. Hermana Marián. Un detalle que puede ser interesante en cuanto a cuánto costará los estudios en dinero es que no puedes solicitar ciertos privilegios en la organización si estás endeudado. Entonces debe de ser un coste que tú puedes cargar sin ser una carga para otros, y también pensar que no tengas que esperar muchos años hasta solicitar ciertos privilegios. Por ejemplo, ir a Betel.
Muy bien, muchas gracias, Marián. Pues hermanos, hemos analizado el artículo que sin duda abordaba una decisión bien compleja y trascendente que lamentablemente hay que tomar en una edad de escasa experiencia y casi nula visión, ¿verdad? Así que si eres joven y tienes que tomar esta decisión, o si eres padre y tienes que colaborar con tu hijo en tomar esta decisión, qué agradecidos podemos estar a Jehová por contar con esta guía tan práctica. Un artículo lleno de principios bíblicos que nos ayudan a evaluar, a sopesar bien no solo la decisión, sino los resultados a corto, a medio y a largo plazo. Como decía el párrafo 10, recuerda que tu decisión, sea cual sea, tendrá sus pros y sus contras. Así que pregúntate, ¿pesan más las ventajas que las desventajas? Bueno, pues como ante cada decisión que tenemos que tomar en esta vida, ahora nos toca orar, meditar y reflexionar. Pero qué bueno que tenemos tantos principios bíblicos sobre los que apoyarnos. Hermanos, concluimos con el cántico de alabanza a Jehová para darle gracias por esta maravillosa reunión, y será la canción número 45, que lleva por título La meditación de mi corazón, basado en el Salmo 19:14, y después el hermano Campos concluye con oración. Mis queridos hermanos y compañeros en la fe, con el corazón sereno y la mente atenta, nos hemos reunido una vez más en este espacio de reflexión bíblica para cumplir con nuestro propósito de seguir examinando las Escrituras diariamente. Este sábado 25 de julio nos encuentra al final de una semana, con muchos de nosotros preparándonos para el ministerio de predicación y con el corazón dispuesto a recibir la palabra que Jehová ha reservado para nosotros hoy. Y el texto de este día toca precisamente esa observación con la que abrimos, esa alegría inexplicable que las personas de fuera perciben cuando entran en contacto con el pueblo de Jehová. La reflexión esperanzadora que compartiremos en este día estará basada fundamentalmente en las preguntas que nos plantea el estudio de la revista La Atalaya del mes de abril del año 2024, específicamente en los párrafos 7 y 8 del artículo titulado No abandonemos nunca el paraíso espiritual. Dos preguntas inspiradas guían nuestro recorrido de hoy. Primera pregunta, ¿por qué se siente tan bien nuestro corazón? Y segunda pregunta, ¿cuáles son dos características principales del paraíso espiritual? Como complemento espiritual y anclaje bíblico de todo lo que meditaremos hoy, el texto que examinamos se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 14. Es una promesa profética que atraviesa los milenios y sigue teniendo aplicación viva en nuestros días. Permítame leerla despacio, hermanos, como quien reconoce una descripción de algo que ya está viendo con los propios ojos. Dice así: Miren, mis siervos gritarán de alegría por sentirse bien de corazón, pero ustedes clamarán por el dolor en el corazón y se lamentarán a causa del quebranto del espíritu. Hermanos, pensemos en el contraste que Isaías establece. Dos grupos, los siervos de Jehová, que gritan de alegría por sentirse bien de corazón, y los otros que clamarán por el dolor. Fíjense en que Isaías no dice que los siervos griten de alegría porque no tengan problemas. No dice que sean inmunes a las circunstancias difíciles. Dice que se sienten bien de corazón, es decir, la fuente de su alegría no está en las circunstancias externas,
está en el interior, en el corazón, y esa alegría es tan real, tan tangible, tan visible, que se manifiesta con gritos, es decir, con expresión audible que otros pueden percibir. El tema que vamos a desglosar hoy con esperanza restauradora es la alegría inexplicable del pueblo de Jehová. Vamos a hacer un recorrido en el que iremos ganando claridad capa por capa. Comenzaremos con una idea sencilla, la existencia de una alegría particular en el pueblo de Jehová, y la iremos profundizando hasta llegar a una conclusión firme sobre por qué esa alegría es única y por qué conviene cuidarla con la vida. Comencemos entonces con la primera capa, la observación que abrimos al principio, la de los visitantes que perciben algo distinto en el salón del reino. No es una impresión subjetiva de personas amigables. Es una realidad histórica que se ha repetido a lo largo de los siglos. En el siglo I, los observadores del Imperio Romano decían de los primeros cristianos: miren cómo se aman los unos a los otros. Esa frase, atribuida a Tertuliano un siglo más tarde, describía la impresión general que causaba la vida cristiana en un mundo donde el amor entre extraños era prácticamente inexistente. En el siglo XXI, la observación se repite. Hermanos que llegan a la verdad desde entornos hostiles cuentan una y otra vez que lo primero que los impactó no fue una doctrina, sino un ambiente que respiraba una alegría contenida y una hermandad genuina. El párrafo 7 del artículo de estudio nos ayuda a nombrar esa realidad. Dice así: nos sentimos felices y satisfechos. Los cristianos se sienten agradecidos de todo corazón a Dios y por eso gritan de alegría. Y luego el párrafo hace una pregunta directa: ¿por qué se siente su corazón tan bien? Fíjense en la pregunta, hermanos. No dice ¿por qué está su vida bien? Dice ¿por qué se siente su corazón tan bien? La pregunta apunta al interior, al núcleo, al lugar donde nace la verdadera alegría o la verdadera tristeza. Y el párrafo continúa dando la respuesta: porque encuentran en la palabra de Endrebes Dios verdades y promesas que los animan mucho. Además, tienen una esperanza sólida que se basa en el sacrificio de Jesús. Aquí, hermanos, empezamos a ganar la primera capa de claridad. La alegría del pueblo de Jehová tiene dos fuentes específicas. La primera viene del conocimiento de las verdades bíblicas que otras personas no tienen. La segunda es esperanzadora, es decir, viene de una expectativa anclada en el rescate de Jesucristo. Y ambas fuentes son independientes de las circunstancias. Aunque el trabajo esté difícil, aunque la salud falle, aunque la familia sea complicada, aunque la economía apriete, esas dos fuentes siguen manando. Y por eso la alegría del cristiano no se seca cuando el mundo se pone difícil. Y tal vez alguien que escucha hoy entiende muy bien esa frase, porque por fuera sigue cumpliendo, sigue trabajando, sigue atendiendo a la familia, sigue asistiendo a las reuniones, pero por dentro ha tenido días pesados. Sin embargo, cuando abre la Biblia, cuando canta con la congregación, cuando escucha una promesa de Jehová, algo vuelve a respirar dentro del corazón. Esa es la diferencia. El mundo intenta animar desde afuera, pero Jehová
fortalece desde adentro. Y cuando el corazón recibe esa clase de ánimo, puede seguir de pie aunque la semana haya sido difícil. Se sostiene desde adentro con una constancia que sorprende incluso a quien la vive. Aquí conviene traer una cita bíblica de apoyo que ilumina este punto desde otro ángulo. El Salmo 34, versículo 8 dice: Prueben y vean que Jehová es bueno. Feliz es el hombre poderoso que se refugia en él. Detengan la mirada en la palabra prueben. No dice crean sin evidencia. Jehová no nos pide que creamos en su bondad como una simple idea. Nos invita a vivirla, a acercarnos a Él y a descubrir por experiencia propia que refugiarse en Él realmente trae felicidad. Es una realidad que se comprueba viviéndola, y esa comprobación produce felicidad. No es fe ciega, es fe basada en experiencia acumulada, y esa experiencia acumulada es la que produce la alegría íntima que Isaías describe. Ahora, hermanos, avancemos a la segunda capa, porque el párrafo 8 nos lleva a un aspecto todavía más luminoso. Nos dice cuáles son las dos características principales del paraíso espiritual. Escuchen. Dos de las características principales del paraíso espiritual son la unidad y el amor de los que disfruta el pueblo de Jehová. Este amor, que es como un lazo de unión, nos ayuda a ver cómo será la vida en el nuevo mundo. Aquí hay dos palabras clave, hermanos: unidad y amor. Detengámonos en cada una. La unidad. Piensen en la magnitud de este concepto. En un mundo donde las familias se dividen, los amigos se distancian por cualquier motivo, existe una comunidad global de más de 8 millones de personas que se llaman entre sí hermanos, que se ayudan mutuamente sin conocerse personalmente, que enseñan las mismas doctrinas en más de 1000 lenguas, que celebran la misma cena del Señor o conmemoración en la misma fecha en todo el planeta. Esa unidad, hermanos, no es una casualidad social, es una obra del Espíritu Santo actuando a lo largo de generaciones, y es una prueba viva de que Jehová sigue guiando a su pueblo con mano visible. Visualicen conmigo, hermanos, la unidad en acción. Cierren los ojos por un momento, si pueden hacerlo con seguridad. Imaginen que están en una asamblea internacional, miles de hermanos venidos de países distintos, colores de piel distintos, idiomas maternos distintos, ropa con matices culturales distintos. Y sin embargo, cuando entra el orador y comienza el discurso, todos escuchan la misma verdad.